Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 10 de noviembre. Celebramos en la liturgia de la Iglesia a San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Por eso el color litúrgico de hoy es el blanco. San León Magno nació en Toscana, Italia. Recibió una esmerada educación y hablaba muy correctamente el idioma nacional, que era el latín. Con una sublime inteligencia y una firme voluntad, San León Magno se enfrentó a las invasiones de los bárbaros y a la herejía de Eutiques, que socavaba el misterio de la encarnación del Señor. Y como pastor, plenamente consciente de su cargo, no dejó de recordar al pueblo cristiano que la fe se traduce en la vida. Pidamos pues la poderosa intercesión de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Hoy tomamos el texto de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, Jesús, cuando iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Mientras iban de camino quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué podemos afirmar sobre el texto de hoy? Recordemos que nos toca el Evangelio de San Lucas. Estábamos precisamente en el capítulo 17. Una de las características muy peculiares de San Lucas es precisamente que es el Evangelio universal para los paganos. Los destinatarios de San Lucas es el mundo de los paganos, es decir, aquellos que no conocen al Dios de los hebreos, aquellos que no son judíos, aquellos que son de otros pueblos, aquellos que incluso son politeístas y que se están convirtiendo al cristianismo. Bueno, por eso vemos hoy la indicación de un samaritano que no pertenece precisamente al pueblo elegido, al pueblo judío. Otro segundo aspecto de San Lucas. San Lucas es el Evangelio del camino. Empieza hoy afirmando lo siguiente: cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, Jesús siempre está en camino. Jesús nunca está con los brazos cruzados. Jesús nunca descansa. No, al contrario, Jesús siempre va caminando, siempre va pasando por las realidades de la gente. Qué hermoso lo que dice San Lucas. Jesús es el hombre del camino, el hombre de la misión, que pasa por las distintas necesidades y realidades que cada uno tiene en el camino hacia Jerusalén, en este caso en el camino hacia la casa de Dios. Bueno, ¿y cuáles son tus necesidades? Jesús está pasando por tu casa, por tu familia, por tu historia, por tu trabajo, por tu realidad, por tu necesidad. Ahí está Jesús. Es necesario reconocer su presencia. Me encanta, me gusta un canto que dice: Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. ¿Ven qué bonito canto? Bueno, precisamente Jesús va pasando por aquel lugar. Pasa, dice el texto, entre Samaria y Galilea. Hoy entonces hay un tema principal, el tema de la curación. Antes de entrar al tema de la curación, veamos la actitud de Jesús. Dice precisamente que estando cerca del pueblo le salen al encuentro, ¿cuántos leprosos? 10. ¿Qué era la lepra? La lepra era un tipo de cáncer en ese tiempo. Llagas que se manifestaban en la piel, llagas que picaban mucho y que luego iban corcomiendo la piel,
y empezaban a soltar un olor fétido, de tal manera que aquellas personas contagiaban por medio de contacto con otra persona. Entonces tenían que alejarse y habían colonias de leprosos en aquellos lugares. De una de esas colonias, en el camino a Jerusalén, le salen al encuentro aquellos 10 leprosos. Recordemos que un leproso era una persona excluida, era una persona, entre comillas, maldita por Dios. ¿Por qué? Porque no gozaba de su favor. Si se había contagiado, significaba de que Dios no lo quería, no lo amaba, y eran excluidos de la comunidad. Bueno, eran, entre comillas, dentro del grupo de los pecadores y excluidos sociales. Le salen al encuentro. ¿Qué podía hacer una persona, sobre todo judía, si miraba a un leproso salir? Tenía derecho a gritar, ¿sí? Igual el leproso, ¿verdad? Tenía que salir gritando y diciendo: soy leproso, soy leproso. Por eso le decían, dice hoy, a gritos y de lejos, ¿sí? Le decían: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Todo leproso, como norma, tenía que gritar y decir: soy leproso, para que los demás escucharan y se alejaran. Y tenían derecho las personas a gritarles y, segundo, a tirarles piedras. Y muchos leprosos terminaron muertos por una pedrada que otra persona le pudo propiciar, y no cometían ninguna falta delante de la sociedad, mucho menos delante de Dios. No tenían un cargo de conciencia. Vean hasta dónde llegaba la acción de desprecio hacia un leproso. ¿Qué es lo que hace Jesús? Veamos la actitud del maestro. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Así dice el texto de hoy. Y Jesús precisamente es aquel que tiene misericordia, aquel que se compunge, aquel que se pone en los zapatos del otro, aquel que trata de solucionar su problema, su necesidad. Y hoy también Jesús quiere solucionar nuestras necesidades. Así es. ¿Cuáles son de qué enfermedades necesitamos pedir compasión hoy? ¿De cuáles enfermedades necesitas pedir compasión? ¿Tienes alguna enfermedad de la cual necesites ser curado? No solamente una enfermedad del cuerpo. La unción de enfermos propicia un espacio para ser curado. Pídele a tu párroco, pídele al sacerdote que te dé la unción de enfermos si tienes algún achaque en tu cuerpo. No solamente una persona moribunda, es decir, en peligro de muerte, puede recibir la unción de enfermos. Antes del Concilio Vaticano II se le llamaba la extrema unción, porque solo en caso extremo y de necesidad, cuando había una persona agonizante, se daba. Ahora no. Puedes pedir la unción de enfermos cuando te sientas débil o en enfermedad. Bueno, entonces pídeselo a tu párroco, pídeselo al sacerdote. Ahí está Jesús y Jesús está sanando. Por eso, ¿de qué enfermedades necesitamos pedir compasión? No solo necesidades del cuerpo, también de qué enfermedades del alma. Así es, aquellos leprosos quedaron limpios de aquel cáncer de aquel tiempo. Hoy también hay muchas lepras y la pregunta siguiente es: ¿cuáles son las lepras actuales? La lepra del odio, la lepra de la falta de perdón, la lepra del orgullo, la lepra de la vanidad, la lepra de la concupiscencia, de la lujuria, la lepra de ser avaros, la lepra del hambre y la sed del poder, la lepra de una actitud odiosa, rencorosa y colérica. Tantas lepras de las cuales necesitamos ser sanados. La lepra de los celos incluso, claro que sí. Hoy le pedimos al Señor que nos ayude a sanar la lepra de las injusticias, de la corrupción que puede albergarse en nuestro corazón, ¿sí? Ser malos administradores. Señor, ten compasión de nosotros. Jesús Maestro, ten compasión de mi lepra. Ten compasión de lo que tengo, de este odio por mi hermano, de esta falta de perdón. Ten compasión, Señor, del materialismo. Tengo hambre y sed del dinero, hambre y sed de las cosas de este mundo. Ayúdame, Señor, por favor, díselo. Jesús te está escuchando. Jesús se compadece de ti. También podemos continuar dándonos cuenta que Jesús les pide algo. Vayan a presentarse al sacerdote, a los sacerdotes. Recordemos que en el tiempo de Jesús existía la teocracia, es decir, el pueblo era conducido por los sacerdotes, los ancianos del templo, los fariseos, los del Sanedrín. ¿Qué significa? Que aquellos que eran los jefes religiosos también eran los jefes sociales. Por lo tanto, se le llama teocracia, ¿sí? Es decir, el gobierno que viene desde Dios, por así decirlo, aquellos que representan a Dios. Bueno, los manda
Jesús a los sacerdotes al templo, porque solo el sacerdote podría darte una carta y certificar o que estabas enfermo o que estabas limpio. Y como quedaron limpios, Jesús dice, vayan al sacerdote para que el sacerdote los purifique, los bendiga y les dé su carta de que están limpios y pueden gozar de los privilegios de la sociedad. Jesús los reintegra a la sociedad, les devuelve su dignidad de seres humanos. Vean ustedes, ahora nadie les puede gritar, nadie los puede apedrear, nadie los puede matar. No, nadie se puede alejar de ellos. Pueden ir a la sinagoga, pueden estar con sus familias, pueden reintegrarse. Es lo que hace Jesús. Bueno, llama la atención porque van por eso al sacerdote y quedan limpios. Claro que quedan limpios, lo dice el texto bíblico. Mientras iban de camino quedaron limpios de la lepra. Así es. Hoy Jesús te invita a quedar limpio y cuidado porque muchas veces somos malagradecidos. ¿Cuántas personas hay que reciben dones de Dios, favores de Dios? ¿Y cómo le agradecen? Pues le agradecen dándole la espalda. Muchas veces utilizamos a Dios como bombero, o hay personas que lo utilizan de esa forma. ¿Cómo de bombero? Apagando fuegos, es decir, solo tienen una emergencia en su vida, viene un problema, viene una persecución, viene una crisis difícil, ¿verdad? Y entonces se acuerdan de Dios, nunca han ido a la iglesia, nunca han ido a la misa, nunca han orado, y solo en ese momento se acuerdan de Dios. Dios les da la oportunidad de que se conviertan dándoles un milagro. Pasa esa calamidad, pasa la tormenta y se olvidan de Dios. Eso es utilizar a Dios como bombero, solo para que apague tus fuegos. No podemos ser así. Esa fue la actitud de aquellos 9 que se supone eran judíos. Solo uno regresa. Por eso Jesús dice, ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Nadie fuera de este extranjero volvió a dar gloria a Dios. ¿Quién era el extranjero? El samaritano. Así es, se supone que los samaritanos no se llevaban con los judíos, eran sus enemigos, eran excluidos. Por lo tanto, el que regresa es únicamente un extranjero. Vemos que aquí está la mentalidad de San Lucas cuando escribe precisamente, un extranjero, es decir, una persona que puede ser que no es una persona de fe, que puede ser que sea una persona que antes tomaba y que ahora se convierte. Que puede ser una persona excluida que ahora regresa a casa. Hoy Jesús nos invita a no excluir a nadie, así es, sino abrir las puertas del corazón a todos, abrir las puertas de Dios a todos. Bueno, pues esta es la invitación que Jesús hace a través de la palabra. Y finalmente Jesús le dice al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Pidámosle esto a Jesús, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Ayúdame a creer que tú me vas a sanar, que tú me vas a salvar, que tú pasas por aquí. Terminemos con la reflexión del Papa Francisco al respecto del texto de hoy. Es necesaria la nobleza del alma, dice el Papa, para que crezca la flor de la gratitud. Jesús cura a 10 enfermos de la lepra y solo uno regresa a dar gracias a Jesús. Y el Señor dice, ¿y los otros 9 dónde están? Esto es válido también para nosotros. ¿Sabemos agradecer? En vuestra relación es importante tener viva la conciencia de que la otra persona es un don de Dios. Y a los dones de Dios se dice gracias. Siempre se da gracias. Esto lo dijo el Papa el 14 de febrero del año 2014. Bueno, que nos quede en el corazón el que demos gracias en todo momento, en todo lugar y por cualquier circunstancia. Bien sea algo bueno que recibamos o bien sea algo adverso, porque ahí siempre aprendemos que Dios está con nosotros y aprendemos de las cosas negativas de la vida. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.